Hoy vamos a hablar de esto, de la rosa. Y supongo que muchos conocéis la leyenda. La leyenda cuenta de... La leyenda parte de un pueblecito de Tarragona, en la Conca de Barberà, en un pueblecito que se llama Montblanc. Allí nace la leyenda de que había un dragón que empezó a atemorizar a la población, al pueblo, y para apaciguar la furia de ese dragón, la gente le ofrecía cada día un animal. Pero llegó el punto que se acabaron los animales para ofrecerle, así que decidieron empezar a ofrecerle vidas humanas. Hicieron un sorteo en el cual entraban todos, hasta el rey y la descendencia del rey. Y en suertes le tocó a la princesa, a la hija del rey, que gobernaba en ese momento ese pueblecito. Le tocó ser sacrificada. Y cuenta la leyenda que cuando sacaron a la princesa y el dragón estaba a punto de devorar a la princesa, salió un caballero llamado Sant Jordi. Este mató al dragón y salvó a la princesa. Y del lugar donde murió el dragón y de la sangre que dejó allí el dragón nació un rosal. Esa es la leyenda. Pero la verdadera historia es otra. La verdadera historia tiene mucho más que ver con nosotros de lo que nos pensamos. Porque sus inicios son de una persona cristiana. Porque en el siglo III, sobre mediados del siglo III, cuando estaba gobernando en Roma, en el Imperio Romano, gobernaba este señor, Diocleciano, vaya nombre también que le pusieron, Diocleciano, emperador y gobernador de todo el Imperio Romano. Durante ese mandato nació un hombre en Capadocia, en esa región donde actualmente es Turquía. Allí nació un hombre romano, de familia romana, y le pusieron por nombre Jordi. Supongo que no sería Jordi, porque el catalán todavía estaba en sus inicios, pero le pusieron lo que hoy conocemos como Jordi, Jorge, George, lo que queráis llamarle. Allí nació ese niño. Ese niño se crió, creció. Su padre era militar y él siguió también la vida militar y la vida de disciplina de su padre y quiso también ser militar. A la edad de 30 años, este hombre ya era tribuno, cosa no normal, porque normalmente se esperaba que un tribuno fuera de mayor edad. Pero él, como tribuno, ya llevaba toda una legión de soldados a su cargo. Pasó también a formar parte de la guardia personal del emperador. Pero ese hombre, en un momento de su vida fue cambiada y transformada y conoció a Jesucristo. Él se unió a las tropas del cristianismo. No dejó, por supuesto, su trabajo ni su posición, pero él se convirtió al cristianismo mucho antes de que la Iglesia católica, apostólica y romana se formase como tal. Era de los cristianos que se reunían en las casas, que hacía iglesia en las casas. Y este hombre siguió trabajando a las órdenes del emperador. Pero en el año 303, el emperador promulgó un edicto en el cual decía este edicto que todos los cristianos fueran perseguidos y fueran encarcelados y que la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueran destruidas por completo. Allí donde estuviera un libro que fuera las Sagradas Escrituras, lo quemaran o lo destruyeran. Evidentemente este hombre, Jordi, no quiso obedecer esas órdenes, con lo cual fue encarcelado y empezó a sufrir una serie de torturas. El emperador lo torturó para que él pudiera apostatar de su fe, abdicar de lo que creía y volviera otra vez a los dioses romanos, pero él no lo hizo. A tal punto que el 23 de abril del año 303, este hombre fue decapitado por el Imperio Romano. Le cortaron la cabeza.
Y ahí quedó, como un mártir del cristianismo, un mártir de la Iglesia. Fue después, bastantes siglos después, en el siglo V, donde un papa, la Iglesia Católica ya se había formado y habían empezado a haber organizaciones y un papa lo hizo santo por todos los martirios, se apropió de los martirios y del sufrimiento de ese cristiano y lo hizo un santo. Y en el siglo X, Pere I, que gobernaba Cataluña y Aragón, cogió a este santo, a Sant Jordi, y lo hizo patrón de Cataluña. Pero no fue hasta el año 1456, es decir, en el siglo XV. Hasta el siglo XV no empezó la tradición que hoy seguimos, después de 500 años, de la rosa. ¿Y cómo empezó? El 23 de abril quedó como fiesta y se instituyó a partir de ese año, en 1456, como la fiesta nacional de Cataluña. Y como buenos catalanes, era una festividad que se trabajaba. Y el gremio de floristas decidió salir a la calle y exponer sus flores en ese día para celebrarlo y aparte pues para hacer la primera pela, que diríamos en catalán, para ganar dinero. Así que se reunieron y el primer 23 de abril de 1456 salieron las flores a la calle. Lo que no se esperaban es que la gente enamorada, los novios, empezaron a comprar una sola rosa. En vez de comprar un ramo, compraron una rosa con una espiga y la regalaban a sus amadas, con un significado. La rosa, que tenemos aquí, que algunos habéis comprado esta mañana, porque yo ya he visto a uno comprando 3, no una, 3 rosas. La rosa significaba una exclusividad. Cuando la regalaban a su novia, a su amada, a su querida, a su esposa, le estaban diciendo: solo te quiero a ti, en exclusiva. Mi amor es exclusivo para ti. El color rojo lo escogieron de la rosa, así que no compres rosas de otro color, porque significaba la pasión de ese amor. El color rojo significa pasión. Y con ello el novio, al regalarle la rosa, le estaba diciendo: te amo con pasión. Toda mi vida está apasionada por ti. Y la espiga también era el símbolo de la fecundidad. Quiero que de ese amor apasionado que siento por ti, también traigamos y que nazca de nuestro amor una nueva vida, fecundidad. Y esta historia me recuerda mucho, y cogiendo los símiles de esta historia, a una historia, la historia de amor más grande jamás contada. Y es la historia del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo, Jesucristo, por ti y por mí, personalmente por cada uno de nosotros. Y esta historia de la rosa me recuerda que hoy también Dios te está regalando a ti y me está regalando a mí una rosa. Y esa rosa se llama Jesucristo. Y lo hizo con una pasión increíble. Lo hizo con una pasión que lo llevó a la cruz. Lo que la semana pasada recordábamos como la Semana Santa. Su amor apasionado por ti, porque te amaba y por mí, lo llevó a derramar su sangre en la cruz. Y el color rojo lo tiñó con su propia sangre, por ti y por mí. Pero además, en Jesucristo también nacemos a una nueva vida. Dice el profeta Isaías, 700 años antes de que viniera
Jesucristo, el Mesías, a este mundo, escribió en el capítulo 53 los sufrimientos del Mesías. Dice que como varón de dolores fue experimentado en quebranto, como oveja fue llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca, y fue llevado hasta la muerte y murió. Pero después sigue diciendo el profeta Isaías, dice, pero verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de su sufrimiento y tendrá consolación. Se consolará viendo que valió la pena ese amor y esa pasión por cada ser humano que decide aceptarlo como Señor y Salvador en su vida. Porque pasa a formar parte aquel que acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz en su vida y lo acepta a Él como Señor y Salvador, pasa a formar parte de la familia de Dios. Pasa a formar parte y pasa a ser una nueva criatura. Jesús le dijo en cierta ocasión a Nicodemo, a un principal, le dijo, mira, de cierto te digo, Nicodemo, que de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿es posible que alguien que ya es viejo pueda volver a entrar en la barriga de su madre y vuelva a nacer? Y Jesús, después sigue explicándole. Dice, no entiendes nada, pero llegará un día que lo entenderás. Y Pablo después nos lo aclara y dice, de modo que si alguno ha creído en Cristo, si alguno ha creído en aquel que murió en la cruz por sus pecados, se arrepiente y lo acepta como Señor y Salvador en su vida, pasa a ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Aquellos que aceptan a Cristo en su vida pasan a formar parte de una nueva ciudadanía, una ciudadanía que está en los cielos. Estamos en este mundo, dijo Jesús, estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. No vivís bajo los valores y los principios de este mundo, sino empezáis a vivir bajo los principios y los valores de un nuevo reino que se ha levantado y que se levantó cuando Cristo vino y acabó su obra en la cruz. Y este es el significado que en esta mañana he querido darle a la rosa, porque creo que Dios nos regaló y regaló a esta humanidad una rosa para cada uno, para cada ser humano que quiera aceptarla. Y el segundo, el libro. Hoy también es el día del libro, pero esta tradición empezó no en el 1456, empezó en 1929, en la Feria Internacional que se celebró en Barcelona, en Montjuïc. Allí se celebró en el mes de octubre una feria internacional y los libreros, otra vez, el gremio de libreros catalanes dijo, «Hey, hem de fer la primera pela. Vamos a sacar los libros a la calle». Pidieron autorización y sacaron los libros a la calle aprovechando que venían gente de todo el mundo. Aprovechamos y sacamos los libros para promocionar la cultura de nuestro país, para promocionar también nuestra lengua, para promocionar también y estimular a la gente a la lectura y a que lea. Y así empezó ese año. Al año siguiente, como se había acabado la feria, dijeron, caray, se nos ha acabado el negocio, ¿qué hacemos? Ok, y lo pasaron al 23 de abril. Uniremos el Día Nacional de Festividad de Cataluña, el Día de la Rosa, con el libro. Y allí nació la rosa y el libro. Y hoy en día podemos ver cantidad de libros hoy en nuestras calles. Y yo quiero hablaros también en esta mañana, aparte de los muchos libros que pueden haber, de un libro especial. Un libro que es único, que muchos lo leéis, y espero que así lo hagáis cada día. Y otros quizás no lo conocéis, no lo leéis, conocerlo seguro que sí, porque es la Biblia. Es un libro único, totalmente diferente al resto de los libros. ¿Y por qué? Pues mira, te diré por qué. Vamos a ver, la Biblia
de entrada no es un solo libro, es el libro de los libros, porque hay 66 libros en él. Fueron escritos, estos 66 libros no fueron escritos en 5, 6 o 20 o 30 o 40 años. Fueron en un periodo que abarcó 1500 años, desde el año 1400 antes de Jesucristo hasta el año 100 después de Cristo. En ese periodo se escribieron esos 66 libros, escrito también por más de 40 autores diferentes. No fue un solo hombre el que lo escribió, evidentemente, no ha habido nadie que viviera 1500 años. Fue escrito por más de 40 autores diferentes. Pero estos autores, estos escritores que escribieron, eran de diferentes estatus sociales. Unos eran estadistas, como Moisés, otros eran militares, como Josué, otros fueron sacerdotes, como Esdras, otros coperos y gobernadores, como Nehemías, otros fueron campesinos, como el profeta Amós, otros fueron escribas, otros fueron pescadores, simples pescadores, como Juan o como Pedro. Otros fueron filósofos, historiadores, como Pablo. Otros fueron médicos, como Lucas. Los diferentes estatus sociales. Y también hubieron reyes. El rey David, el rey Salomón. Dejaron escritos algunos de los libros que encontramos, o trozos que encontramos en la Biblia. Y también fue escrita en lugares diferentes. Este libro que tenemos aquí, y que es único, fue escrito en el desierto, fue escrito en la cárcel, fue escrito entre viaje y viaje, fue escrito en palacios, fue escrito en humildes hogares. En todo lugar y en diferentes lugares se escribió la Biblia. No se escribió en un lugar único y específico. También en diferentes épocas, como ya hemos dicho, evidentemente. Pero hubieron épocas de guerra, épocas de paz, en épocas en las cuales la economía fluía, otras épocas donde estaban en la miseria y en la pobreza. En diferentes situaciones, en diferentes lugares, en diferentes países. Se escribió en Babilonia, se escribió en Jerusalén, se escribió en el desierto, se escribió también en Europa, en África, en Asia, en 3 continentes diferentes. Es increíble este libro, la cantidad de variedades y la cantidad de cosas diferentes que tiene. Se escribió en 3 idiomas, en el hebreo, en el griego y en el arameo. Y también tiene un montón de temas controversiales. La Biblia tiene un montón de temas, el perdón, cómo se debe perdonar, cómo se debe amar, la religión, Dios, el bien, el mal. Tiene un montón de temas controversiales. Y en cambio, con todo este pupurri que ves aquí, que te acabo de contar y que te acabo de marear con tantos números y con tantos datos, con todo este pupurri, vemos que en la Biblia hay una unidad total en todos los temas. Y que esa unidad lo lleva todo a una centralidad, a una persona, Jesucristo. ¿Sabes? En cualquier tertulia, hoy en día, coges a 4 o a 5 escritores o tertulianos de la radio, los pones a debatir sobre un tema y ninguno se pone de acuerdo con el otro. Aquí por más de 40 autores y todos convergen y todos están a una y todos apuntan a lo mismo. Pero además de esto, de esta unidad, la Biblia tiene algo que no tienen los otros libros. La Biblia es el libro más vendido de la historia. ¿Sabes cuántos cientos, miles y millones de Biblias se llevan vendidas? Yo lo he buscado, también el dato no es que lo... Más de 6.000 millones de Biblias se han vendido. Que se lleven contabilizadas. Quizás fueron más. Pero estas, 6.000 millones de Biblias. El libro que le sigue, que es el libro rojo de Mao Zedong,
Lleva 1.000 millones. Porque claro, hay tantos chinos que les toca a medio libro por chino. Pero la Biblia, a diferencia del segundo libro más vendido, lleva 5 veces más sus ventas que el resto de los libros. Ya no decimos el resto de los libros, que ya van muy por debajo. El Corán, 800 millones de libros del Corán se llevan más o menos vendidos y publicados. La diferencia es brutal. ¿Qué tiene este libro que no tienen los otros libros? ¿Qué tiene el libro de los libros que no tiene el resto de libros? También es el más traducido. Se llevan aproximadamente más de 2.300 traducciones a idiomas y dialectos. Y lo que más me sorprendió de este dato, ¿sabes qué es? No es que se haya traducido a 2.300 idiomas y dialectos. Es que haya en el mundo 2.300 idiomas y dialectos. Yo pensaba que era el castellano, el catalán, el inglés y el francés. Y punto. Y resulta que hay más de 2.300 idiomas y dialectos. La Biblia se ha traducido prácticamente ya a todos los idiomas y dialectos de este mundo. ¿Qué tiene este libro que no tienen los otros? Me podrás decir, de acuerdo, eso no prueba que la Biblia es el libro de Dios. De acuerdo, pero estarás conmigo que sí que hace que este libro sea espectacular, sea singular, sea único en relación al resto de los libros. La Biblia es el libro que ha sido más perseguido y el más criticado en toda la historia de la humanidad. No hay libro como él que haya sido perseguido y hayan casi muerto por acabar con él. El propio emperador Diocleciano promulgó ese edicto para terminar con las Escrituras. ¿Sabes lo curioso del dato? El siguiente emperador que siguió a este, que mandó la persecución contra los cristianos y que se acabara con la Biblia, el siguiente emperador que le siguió promulgó, se convirtió al cristianismo, Constantino, se convirtió al cristianismo y cogió a Eusebio y le dijo, oye, necesito que me hagas 50 copias particulares para mí de la Escritura. Qué curioso, qué ironía, ¿verdad? Voltaire, uno de los padres de la Ilustración. Este hombre es también de los que decía, gracias a Dios soy ateo. Y este hombre, que era abogado, era escritor, historiador, filósofo, en cierta ocasión dijo, ¿sabes? En unos 100 años aproximadamente, el cristianismo y la Biblia van a desaparecer. Porque el hombre habrá llegado ya a la razón, habrá llegado a tal entendimiento que no le hará falta esas muletas para poder caminar en la vida, que se llaman Dios, que se llaman religión, que se llaman cristianismo, que se llama Biblia. No necesitará eso, podrá lanzarlas y tirarlas. Esa fue la profecía de Voltaire. Voltaire tenía en casa una imprenta y allí imprimía los panfletos donde se publicitaba, donde hacía pues, sus trabajos, los editaba y los hacía circular por el pueblo, por la ciudad. Y allí, en esa imprenta, imprimió esos panfletos diciendo, dentro de 100 años el cristianismo y la Biblia se acaban. Voltaire murió. No pasaron más de 50 años de su muerte que la Sociedad Bíblica de Génova, en Suiza, compró esa casa, compró la casa de Voltaire. Y ahí encontró esa imprenta. Y dijo, bien, estamos bien, tenemos la imprenta, podemos imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Sociedad Bíblica, imprimiremos Biblias. ¿Sabes? Ese año, 50 años después de que Voltaire hubiera muerto y hubiera dicho eso, en ese año fue el año donde se editaron y se vendieron más Biblias de la historia, de las ventas de la Biblia hasta entonces. Y fueron todas impresas en esa imprenta. Qué ironías, ¿verdad? La Biblia sobrevivió, Voltaire desapareció. La Biblia es como, lo definió alguien, es como un yunque. ¿Sabes? El yunque donde, esa pieza grande, donde el herrero va picando y moldeando el hierro con el martillo.
La Biblia es como un yunque, donde cientos y miles de martillos se desgastan y se rompen, intentando romper ese yunque. Pero el yunque permanece y los martillos van pasando, se van rompiendo. La Biblia también es única también en sus enseñanzas. Es un libro en el cual hay montones de profecías. No hay ningún libro en la historia de la literatura de este mundo que tenga, sí, quizás hay algunos que tienen 10, 15, 20 profecías, como mucho. La Biblia solo de Jesucristo, solo del Mesías, solo del Cristo, antes de que naciera, tiene más de 300 profecías anunciando que va a venir uno que va a salvar al mundo y que lo va a redimir. No hay ningún libro en la historia, ni tan solo Mahoma fue anunciado antes, ni hay ninguna profecía de que tuviera que venir uno que redimiera al pueblo musulmán. En la Biblia encuentras 300 de esas profecías exclusivamente a una persona, pero además profecías de ciudades, de naciones, de países, de imperios. Coge el libro de Daniel y cuando lees Daniel, el capítulo 2, ese sueño que tiene Nabucodonosor, y Daniel se lo interpreta. Ahí hay, y Daniel y ese sueño ocurrieron 600 años antes de que viniera Cristo. Y allí profetiza que habrá un reino que es el tuyo, Nabucodonosor, que es el reino de Babilonia, pero tu reino caerá y vendrá otro reino, el persa, y vendrá otro reino que será el de los griegos y después el de los romanos. Y después vendrá otro reino que golpeará a todos estos reinos, que no es de este mundo, hablando del reino de los cielos, de la venida de Cristo. Pero aparte de esto hay sobre ciudades, sobre Nínive, sobre países como Asiria, como Siria, como países que han pasado a lo largo de la historia y se han cumplido esas profecías. Es increíble este libro. Tenemos una joya que muchas veces no le damos el valor que se merece. Pero gracias a Dios que nos lo dio. También las personalidades que aparecen. Es un libro atípico al resto de todos los libros. En los libros normalmente y en las biografías se cuenta lo bueno de la persona. Se cuenta las cosas que ha hecho bien. En la Biblia aparece un Pedro narrando su propia historia y cómo vivió él el tiempo con Cristo en el Evangelio de Marcos y poniéndose él como siendo un traidor, como negando a Cristo. Vemos a Pablo, todo un Pablo, diciendo lo que es, lo que era antes de conocer a Cristo. No hay libro en la historia que explique todas estas cosas y todos estos detalles. Vemos aún en el Antiguo Testamento el rey David, el rey de reyes que tenían allí, el mejor rey que ha tenido Israel, el pueblo de Israel. Y lo vemos allí, como muchos sabéis, como un asesino, como un mentiroso, como un psicópata, manipulando todo para que un hombre muera a consecuencia de su adulterio con la mujer de ese hombre. Y para tapar todo eso, David se monta una trama y monta toda una historia y toda una película para acabar con ese hombre y para que su pecado no sea descubierto. ¿Qué libro hay? ¿Qué libro hay en la historia que cuente eso? De los patriarcas, de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les cuenta allí todo, cuentas y ves sus historias y vemos ahí cómo son realmente. La Biblia no esconde nada. Es un libro totalmente singular, diferente al resto de los libros. También la Biblia ha influido en la literatura, en la música, en el arte y en la pintura. No voy a hablaros mucho de esto y del cine, porque conocemos las películas de cine que hay, cómo la Biblia influye sobre ellas en la literatura. ¿Sabes que si actualmente se destruyera
todas las Biblias de este mundo, se podría recomponer casi prácticamente toda la Biblia de los trozos y de fragmentos que están esparcidos en todos los libros de la literatura de este mundo, se podría ir recopilando el versículo este, el capítulo este, de aquí y de allí, y podríamos casi recomponer toda la Biblia sin necesidad de tenerla. En la música, ¿qué decir? Su influencia. La Biblia ha influenciado en las sociedades, ha cambiado pueblos, ha cambiado familias, ha cambiado ciudades, ha cambiado países. Su influencia es como ningún otro libro ha podido influenciar en este mundo. Pero también la Biblia tiene algo que no tienen el resto de los libros y que la hace no tan solo especial, sino que la hace la palabra de Dios. La Biblia es capaz de cambiar y transformar la vida de millones, y lo ha hecho, de millones de personas. Y quiero contarte una experiencia que viví personalmente hace unos 8 años, cuando estaba en la prisión. No me mires mal, yo entraba pero salía. Ahora, por un momento alguien ha dicho, lo sabía. Tenía cara de, va con rayas. No. Estuve durante un tiempo ejerciendo como agente pastoral y tuve el privilegio de estar y asistir a una persona, a un preso, que entró en la cárcel. Este preso entró en la cárcel, era un chico joven, estaba casado, iba a tener una criatura, pero en una pelea, en una discoteca, golpeó a otro muchacho, con tan mala suerte que el muchacho cayó de espaldas, se golpeó por detrás, perdió el conocimiento y se quedó en coma. Lo cogieron y lo metieron en la prisión. Por suerte el chaval salió del coma, pero la pena que le cayó fueron 8 años de prisión. Este chico conoció allí en la prisión a Jesucristo y empezó a leer la Biblia y empezó a venir semanalmente a los estudios que hacíamos una vez por semana allí en la prisión. Y llegó un día, al cabo de unos 3 años aproximadamente, que lo juzgaron, lo tenían que juzgar. Le hicieron varias pruebas, varios reconocimientos para que la gente reconociera si era él, ¿sabes? Eso que hacen, que te ponen ahí 4 o 5 y hacen la prueba de reconocimiento a ver si los testigos pueden reconocerte. Y él oró a Dios y pidió, oh Dios mío, que no me reconozcan, que no me reconozcan. Y no lo reconocieron. Y no le hicieron una, le hicieron 3. El abogado se hacía cruces, porque decía, no puede ser, si ya le han hecho una y te han hecho 2, ¿por qué quieren hacerte una tercera rueda de reconocimiento? Y le hicieron una tercera y tampoco hubo manera, nadie lo pudo reconocer. Así que el día del juicio, y ahí voy, yo tuve el privilegio de estar con él y de asistirlo, y los agentes pastorales estamos, cuando hay algún juicio, por si necesita asistencia pues, religiosa, en este caso espiritual, como apoyo moral. Yo estaba allí. Y él solo tenía que decir, porque el abogado le dijo, oye, tú solo di que no te acuerdas de nada. Cuando el juez te pregunte, y te pregunten, ¿usted se acuerda que golpeó a fulanito? Tú te dices, oiga, hace tanto tiempo no me acuerdo de nada. Había tanto follón. Y él se planteó y dijo, wow. Me dijo, David, ¿qué hago? ¿Miento? ¡Wow! ¡Qué situación más difícil!, ¿sabes? Le dije, Quique, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que Dios quiere de nosotros, pero yo no te voy a juzgar, porque es tu vida. Tienes una hija que todavía no has visto, porque su hija nació cuando él ya estaba dentro de prisión. Tienes una hija que no has visto. ¿Qué quieres que te diga? Yo no te voy a juzgar porque yo no sé lo que haría en esa situación. Soy sincero, le dije eso. No sabía qué decirle. Y en el juicio, cuando le preguntó el juez, ¿cómo fue? ¿Usted se acuerda? ¿Golpeó a este chico? Él dijo sí. Si hubiera dicho no, al día siguiente o a los 2 días hubiera salido de la cárcel. Por decir que sí, le quedaban 4 años y medio más de cárcel.
¿Sabes? Cuando salimos del juicio, me dijo, me siento libre. Aunque me queden 4 años, me siento libre. La Biblia, la palabra de Dios, había cambiado y transformado su vida. Por buen comportamiento, hoy ya hace mucho tiempo que está fuera ya, porque por buen comportamiento le redujeron la pena y al cabo de 8 o 9 meses salió de prisión. Pero la Biblia había cambiado y transformado a un hombre que tiempo atrás estaba dispuesto a cualquier cosa, pero hoy tenía unos principios y unos valores que la palabra de Dios le dio y que el Espíritu Santo en su vida cambió y transformó. Y como ese podríamos contar muchísimos. Cada uno de los que estáis aquí, o muchos de los que estáis aquí, podríais contar vuestra historia. Pero la Biblia, para los cristianos, creemos que es la revelación especial de Dios, que no es tan solo un libro único, que lo es, que no es tan solo un libro singular, que lo es, que no es el libro de los libros, que sí que también lo es. Aparte de eso, la Biblia es la palabra especial de Dios. Dios se ha revelado de 3 maneras diferentes al ser humano. Una a través de la creación, esa es la revelación general. Dios se ha revelado a todo hombre y no hay nadie tiene excusa delante de Dios, porque viendo la creación, los cielos, viendo la tierra, viendo todo lo creado, el hombre es capaz de decir, algo hay detrás de todo esto, para que esto hoy esté aquí delante mío. Pero además de eso, Dios se ha revelado también personalmente en la persona de su Hijo, Jesucristo. Hace 2000 años Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la revelación personal. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es su revelación especial. Y eso, así lo creemos los cristianos. Pero aparte de ser la revelación de Dios, la Biblia ha sido inspirada por Dios. Dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Si empiezas a leer la Biblia, si no lo has leído todavía, te invito a que lo hagas. Verás que hay un montón de enseñanzas. La palabra de Dios nos enseña, la Biblia nos enseña cómo es Dios, sus atributos. Si Dios no nos hubiera dejado este libro, no sabríamos del amor de Dios, no conoceríamos de su justicia, no conoceríamos de su carácter, no conoceríamos de su misericordia y de su perdón, no conoceríamos el concepto de la gracia si no tuviéramos este libro de libros. Porque este libro nos enseña todo eso, nos enseña esta historia que os contaba antes, esta historia de amor que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros, trayéndonos esa rosa que se llama Cristo, para que pudiéramos volver a tener relación y comunión con Él. Eso lo cuenta este libro. No hay ningún libro en la historia de la humanidad que hable de la gracia de Dios, que hable de la gracia de los dioses. Todos hablan de Él, perdón y de misericordia, pero no hablan de gracia, no hablan de amor, de ese amor de Dios hacia el ser humano. Sí que hablan los libros de lo que el ser humano tiene que hacer para agradar a Dios, pero no del amor que ese Dios al cual adoran o alaban, sea el Dios que sea, del amor que les tiene hacia ellos. La palabra, la Biblia, habla de la gracia y del amor de Dios. Hay un montón de enseñanzas, de principios y de valores. ¿Sabías que los principios de defensa del ser humano se basan en la Biblia? Los derechos humanos, que tanto hablamos hoy en día de ellos, su base está en los principios y en los valores de este libro. No de otro libro, sino de este libro. Pero la Biblia también nos reprende. Y en ocasiones es dura leerla, porque es como un espejo. ¿Sabes? A veces uno se viste y si uno no se mira antes, siempre nos miramos antes de salir a la calle, bueno, supongo, nos mira si vamos con prisa, no.
pero nos miramos al espejo, porque a veces no me acabo de peinar bien, porque a veces llevo cualquier cosa, y nos miramos al espejo. Y la Biblia, cuando te miras, también te reprende, porque nos hace ver nuestra condición como seres humanos, lo que somos, lo que muchas veces, en ocasiones, el bien que quiero hacer, ese no hago. Y en ocasiones lo que no quiero hacer y lo que me desagrada y que sé que en el fondo me lleva a un pozo, eso es lo que hago. Y eso la Biblia te lo dice y te dice el por qué. ¿Por qué somos así? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Y eso incomoda, eso nos duele, pero es bueno porque no se queda con criticarnos y con decir lo que hacemos mal, sino nos dice cómo podemos, nos corrige cómo podemos rectificar nuestra vida, cómo podemos hacer para tener una vida que sea agradable a Dios y sea también agradable a mi prójimo. Y la Biblia me lo enseña. Y la Biblia nos instruye en justicia para que pongamos en acción y nos pongamos a andar en esos principios y en esos valores, que son principios y valores justos, dados por Dios, para que podamos vivir fraternalmente y en amor unos con otros y también con Dios. Y volver a tener y restablecer esa relación con Dios. Pero además también, y por último, la Biblia nos trae vida. La palabra de Dios trae vida versus o en contra de la muerte. Y no tan solo vida espiritual, que evidentemente todos sabemos que trae vida. Vida porque estábamos muertos, estábamos en desconexión con Dios. Y a través de Jesucristo, de esa rosa, nos trajo otra vez la comunión con Él y nos trajo otra vez a la vida, a esa nueva vida que hemos hablado antes. La palabra de Dios, la Biblia, también te instruye para que esas relaciones muertas con ese familiar que hace años que no te hablas con él, vuelvan a tener vida a través del perdón. Y te enseña el camino del perdón y de perdonar y de restaurar a esa persona. Y eso provoca otra vez vida en esa relación. Y vuelve a nacer esa relación rota, esa relación muerta. Vuelve a nacer. También trae esperanza en medio de la desesperanza. En ocasiones trae gozo también en contra de la tristeza. Este jueves estábamos, algunos de nosotros, en el entierro de nuestro hermano Alfonso. Estábamos allí y evidentemente que había dolor por la separación, pero los que hemos creído en Cristo, como él creyó en Cristo, sabemos que era un hasta luego, hasta la vista. Aquellos que tienen ganas, hasta pronto. Otros decimos, bueno, Señor, no hay apuro tampoco. Hasta la vista, nos volveremos a ver. Pero había una esperanza. Había un gozo interno de que volveremos a ver y a estar con Alfonso, como estaremos con todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. O mejor dicho, todos aquellos que duermen en Cristo Jesús. Esto lo podemos vivir y experimentar porque la Biblia así lo dice. Porque allí encuentro que hay uno que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dice el libro de los libros. Ese libro que es único, que es singular, que está por encima de todos los libros. Y que creemos que es la palabra, la revelación de Dios, que fue inspirada por Dios a esos hombres que escribieron. La Biblia nos trae también seguridad en los momentos de inseguridad en nuestra vida. Porque allí puedo leer que Dios es mi roca, que es mi castillo. Esa es la fuerza que tuvo Martín Lutero cuando lo condenaron y se iba andando a ser juzgado y a presentar sus tesis delante de todos aquellos que lo juzgaban. Y allí él compuso esa canción, Castillo fuerte
es nuestro Dios, defensa y buen escudo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, aunque destrocen mi cuerpo, mi alma no la podrán tocar. ¿De dónde sacó eso Lutero? ¿De dónde sacó esa fuerza delante de ese tribunal inquisitorio que lo quería juzgar y matar? ¿De dónde sacó esa fuerza? De la palabra de Dios. Porque él había leído que los que están en Cristo son nuevas criaturas, son hijos de Dios. Y que ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni las potestades. Lutero había leído que nada, absolutamente nada lo podía separar del amor de Cristo. Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Lutero leyó eso. Lutero leyó en la palabra de Dios que Dios es la roca, que Dios es el castillo, que Dios es su fuerza, que nada en su vida pasa sin el control de Dios, porque Dios es el que tiene el control de su vida. Por eso Lutero pudo ir cantando: castillo fuerte es mi Dios, defensa y buen escudo. Y la Biblia, cuando la lees, cuando la interiorizas y cuando la pones en práctica, te das cuenta, en los momentos de inseguridad, de incerteza, en los momentos que necesitas ayuda, la Biblia te da esa fuerza, te da ese poder que por ti mismo no estaría. También trae sanidad en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de enfermedad del alma, donde nuestra alma está dolida, donde nuestra alma está tocada. Es como un bálsamo. La Biblia, empiezas a leerla y reconforta, y te repara y te restaura. La Biblia ha restaurado su lectura. La palabra de Dios ha restaurado a miles de personas enfermas del alma, enfermas de las drogas, enfermas de la maldad propia en sí misma, enfermas de hábitos estúpidos que a veces tenemos, enfermas y tocadas de tantas y tantas cosas que el pecado ha afectado a este mundo y a nuestras vidas. La Biblia es capaz de sanar eso. La lectura, la comprensión, la interiorización con la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano restaura y repara al ser humano. Y también la Biblia nos da propósito, nos da dirección y nos da guía. La Biblia es el único libro en el cual uno puede encontrar de dónde venimos, por qué narices estamos aquí y hacia dónde voy, cuál es mi destino final, dónde voy a llegar. ¿Hay una meta? La Biblia responde a todo eso. No hay ninguna religión ni filosofía que hable del principio, el estar aquí y el final. La Biblia nos da dirección en nuestro andar diario. La Biblia, el libro de los libros, es único, especial, y la palabra de Dios. Y lo bueno hoy es que pensaba esta mañana, wow, qué afortunados que somos. Hoy, en nuestras calles, en Cataluña, hay miles y miles de Biblias expuestas en la calle. ¡Qué libertad! Y le decía, gracias Señor, por esa libertad que tenemos actualmente. Hay muchos países que no tienen esa libertad. Y nosotros tenemos la libertad y tenemos la facilidad de tener ese libro en nuestras manos. Yo te invito en esta mañana. Quiero invitarte, si nunca has leído la Biblia, que empieces a hacerlo. Pero cuidado, te tengo que advertir que quizás, si te la tomas en serio, tu vida va a ser transformada y cambiada y no volverás a ser el mismo. Y para aquellos que la leemos habitualmente, en ocasiones la leemos y no apreciamos realmente lo que tenemos, por la costumbre,
porque lo hacemos habitualmente, diariamente, y no valoramos a veces ese tesoro que Dios nos ha dado, que es su palabra. Cada vez que leas esta semana un versículo, un capítulo, cualquier palabra que te impacte de la palabra de Dios, piensa que en ese momento Dios te está hablando, que en ese momento estás teniendo un encuentro verdadero con Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y muchas veces estamos esperando y oramos, Señor, háblame, Señor, revélate a mí, y esperamos que venga una voz y nos hable, o que se nos aparezca. Y está bien, si Dios quiere hacerlo, pero Dios lo ha hecho de una manera especial y única, que es en su palabra. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos hable y poniendo el oído, y no ponemos la vista en la lectura, viendo lo que Dios nos está diciendo. Por eso te invito también a ti, y me invito a mí mismo también, en esta semana, cuando leamos la palabra de Dios, cuando leamos la Biblia en nuestros momentos devocionales, que estemos pensando que es Dios mismo el que nos está hablando, porque quiere cambiar y seguir transformando nuestra vida, para que lleguemos a ser ese propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, que seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo.